La sensación que yo tengo es que el país debe producir un cambio de rumbo. Y estas elecciones son fundamentales para ello, es decir, son elecciones de medio turno, pero muy importantes porque se empieza a resolver la sucesión presidencial. La Argentina ha sido gobernada durante muchos años por un sistema populista, es decir, con una estrategia electoral, tratando de seducir al electorado. Esa es la estrategia de gobierno que ha tenido la Argentina por muchos años. Este gobierno la ha exacerbado y me parece que el país necesita un cambio de rumbo, que es lo que venimos defendiendo en el Congreso. Bueno, es lo que estamos tratando de explicar, qué significa ese cambio de rumbo y de escuchar, a ver si la gente coincide con nuestros diagnósticos y con nuestras propuestas, y por suerte vemos que es así, que la gente también quiere un cambio de rumbo. Así que bueno, esta es la tarea que tenemos en esta elección, más allá de lo clásico, de decir hay que ponerle un límite al gobierno, porque en realidad hay que ponerle un límite, no hay que dejar que este gobierno nos lleve por delante y nos atropelle, pero más allá de eso, que es una cuestión meramente coyuntural, la Argentina empieza a resolver su futuro en esta elección. Muchos habló del 54% en su momento y se ha sacado a relucir cada vez que ha tenido oportunidad el gobierno nacional. ¿Usted qué opina que pasa con ese 54%? Ahora, aquel 54% que la llevó a la presidenta a la victoria electoral hace ya unos años y que hoy es el mismo, no es el mismo, calcula que va a mantener un caudal de voto que ha perdido mucho. Primero, el 54% es una extraordinaria oportunidad perdida. Con ese poder la presidenta debió haber transformado a la Argentina. No se mantiene ese 54% porque el no haberlo hecho decepcionó las expectativas de mucha gente que le apoyó. Y me parece que le va a ser muy complicado ganar esta elección de medio turno. Por eso la importancia de esta elección. Con eso el kirchnerismo, estoy absolutamente afónico, ¿no? El kirchnerismo es muy probable que pierda el quórum propio en la Cámara de Diputados y en el Senado, y esto abre las puertas a que por primera vez el kirchnerismo tenga que hacer acuerdos políticos para legislar sobre los asuntos prioritarios que tiene el país. Fundamentalmente sobre el tema energético, que es un tema que hoy está causando estragos y que es una de las causantes que originan esta falta de recursos y de divisas que tiene la Argentina, y además hay que resolver el tema de la inflación, que está sometiendo a los asalariados a una pérdida absoluta del valor adquisitivo del salario. Bueno, estos son los problemas prioritarios que hay que empezar a resolver antes de fin de año. Para nosotros es una enorme oportunidad, pero que también está cargada de una gran responsabilidad, ¿no? Recién lo decíamos conversando con los vecinos de Marcos Juárez, que nosotros estamos apostando a fortalecer la renovación en el partido, pero que tiene que ver con esto de trabajar por construir una alternativa para la provincia. Nosotros los que somos más jóvenes, digamos, vemos que en este último tiempo en realidad hemos estado ante una década desperdiciada, donde el país tuvo una gran posibilidad de crecer y que no fue capaz de traducirlo eso en desarrollo, ¿no? Entonces, en definitiva, vemos que los jóvenes hoy tienen cada vez menos oportunidades. Por ejemplo, no se ha hecho nada para resolver el tema del déficit habitacional, ¿no? Que afecta a las familias más jóvenes. No se ha hecho nada contundente para resolver el enorme problema que hay en la informalidad laboral, que también ataca fundamentalmente a los sectores jóvenes, que son los que van por su primer empleo, y tampoco creemos que el kirchnerismo ha podido resolver en esta supuesta década ganada una de las cuestiones centrales en nuestro país, que tiene que ver con el rol de la educación. Usted sabe que de cada 10 chicos que hoy ingresan en la primaria, 7 no finalizan el secundario, ¿no? Y esto a nosotros nos habla de un futuro hipotecado. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a comprometernos, a decir que hoy tenemos que, como jóvenes, empezar a tener un protagonismo para construir una Argentina diferente, ¿no? Una Argentina que sea capaz de crecer con igualdad y con equidad, y que le brinde oportunidades a los vecinos.
Y bueno, y esa Argentina que planifica y que usted menciona recién, ¿con qué propuestas, por ejemplo, llevarían al Congreso desde la provincia de Córdoba, más allá de, bueno, de lo que mencionaba Oscar, de las críticas o de las cuestiones que hay que resolver por parte del Gobierno Nacional, cuáles son las propuestas que se llevarían al Congreso? Mire, en primer lugar, hacer una aclaración. Creo que nosotros el rol central que tenemos es recuperar a la política como una herramienta de diálogo, ¿no? Y esto, lamentablemente, hoy en nuestro país es un valor que hemos perdido. Si nosotros somos capaces de hacer eso, vamos a estar dando paso a lo siguiente, que es empezar a lograr que el Congreso discuta. Y allí nos vamos a encontrar con muchas de las propuestas en las que se vienen trabajando, pero que por esto del autoritarismo y la soberbia del kirchnerismo no se discuten hoy en el Congreso, que es, por ejemplo, la necesidad de que la asignación universal por hijo, que ha sido tan importante para nuestro país, tenga una cláusula de actualización para que no sea absorbida por la inflación, que el salario, que los trabajadores no paguen ganancias, tampoco los jubilados, la discusión del 82% móvil, es decir, cuestiones que para nosotros son centrales. También, por ejemplo, el tema de la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, es decir, nosotros creemos que hay que hacer una apuesta fuerte en distribuir mejor los recursos en la Argentina. Creemos que hemos tenido, como lo decía recién, ¿no?, una gran oportunidad dada por el contexto internacional, lo vimos todos con mucha expectativa, ¿no?, esto del viento de cola, el crecimiento a tasas chinas, y todavía tenemos un 25% de la población por debajo de la línea de pobreza. Y eso para nosotros es alarmante, y cuando miramos el gobierno provincial nos encontramos con que es lo mismo, ¿no? Es exactamente la misma matriz. Y le explico por qué. Si usted mira, por ejemplo, las cuentas de la provincia, va a ver que el gobernador de la Sota gasta más plata en publicidad y en pauta oficial, porque quiere ser candidato a presidente, que lo que gasta en salud, ¿no? Y así están los hospitales, donde en algunos lugares todavía no tienen ambulancias. Entonces me parece que hoy de lo que se trata es de devolverle la moral a la política. ¿Y qué es esto? Es decir, cuáles son las prioridades, a dónde tenemos que destinar los recursos, cuáles son las cosas que necesitamos discutir en el Congreso. Vea, yo creo que acá hay dos opciones que tiene el electorado. O seguimos por el mismo camino o intentamos un cambio. Para seguir por el mismo camino hay 2 o 3 boletas que marcan ese derrotero electoral. Votar al kirchnerismo, votar a Unión por Córdoba, votar el partido de Olga Ruitor, es prácticamente lo mismo. Es auspiciar este tiempo de decadencia de la Argentina. Intentar un cambio, hay 2 o 3 boletas que también apuntan a producir un cambio en el país. Nosotros queremos llegar al Congreso de la Nación en esta oportunidad para tratar de articular una coalición que pueda producir un cambio en Argentina y pueda gobernar Argentina y ganar las elecciones en el 2015. Por eso digo que estas elecciones de medio turno son unas elecciones muy importantes. Empezamos a transitar el camino de la transición presidencial. Cristina deja de gobernar en el 2015 y el país tiene que elegir: o seguimos en el camino en el que estamos o buscamos otro camino. Y en esta elección empezamos a andar esta situación. Y hay boletas para los 2 caminos. Lo que tiene que hacer el electorado es decir en qué país quiere vivir. Que después, más allá de que hay boletas para los 2 caminos, la oposición va a poder unirse con un resultado, por ejemplo, favorable para la oposición en el sentido de que tenga la mayoría de bancas después de octubre, después de que pasen las elecciones. Voy a dejar mi vida en ese intento. Yo estoy convencido que el fracaso de los países tiene que ver con el fracaso de su clase dirigente. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, le estamos haciendo mucho mal al país y a la política. Es decir, la política es eso, el arte de articular las diferencias, el arte de construir consensos para sacar, en este caso, un país adelante. Yo creo que nosotros lo hemos probado en el Congreso que lo podemos hacer. En el 2009, cuando ganamos las elecciones, tuvimos un año con mayoría en el Congreso. Y si bien el kirchnerismo impidió que nosotros sacáramos leyes, nosotros le pusimos un freno al gobierno. Creo que eso debe traducirse en un acuerdo político, un acuerdo para gobernar la Argentina, con mucha generosidad y tratando de que ese acuerdo tenga el radicalismo como columna vertebral, porque el radicalismo es un partido que está articulado en todo el país,
y ver en las PASO quién puede ser el candidato a presidente. Pero tenemos que tener un programa de cambio. La alianza fue una gran construcción electoral que fracasó porque no tuvo un programa. Nosotros tenemos que tratar de hacer la misma construcción electoral con un programa para no hacerle perder más tiempo a la Argentina.